Un grupo de policías arresta agresivamente a un hombre negro con una mochila convencidos de que es un terrorista. Ignoran sus explicaciones intensificando la situación frente a una multitud, pero cuando finalmente se revela la verdad, los oficiales se dan cuenta de que han cometido un grave error. Él está con el FBI, ahora las tornas han cambiado y las consecuencias son inevitables. No olvides suscribirte y dejarnos saber en los comentarios desde dónde estás viendo. El aeropuerto internacional estaba lleno de vida, un nieve constante y un flujo de personas moviéndose en todas direcciones. El eco de los pasos, el zumbido distante de las voces y el flujo constante de anuncios de los altavoces del techo llenaban el enorme espacio. Era un día típico, pero para Eric se sentía todo menos ordinario. Se movía con un propósito, su postura recta, sus ojos escaneando la terminal abarrotada. Vestido con una simple chaqueta negra y jeans, se mezcló con el resto de los viajeros manteniendo su identidad oculta. La presencia de seguridad del aeropuerto era más fuerte de lo habitual. Guardias armados patrullaban las entradas, sus ojos agudos, mientras observaban las olas entrantes de pasajeros. La atmósfera, aunque no visiblemente tensa, tenía una corriente subyacente de mayor alerta. Eric lo sintió de inmediato. Era el tipo de tensión que flotaba en el aire cuando algo grande se estaba gestando. La calma antes de una tormenta. Ajustó las correas de la pequeña mochila en su hombro sintiendo el peso de los documentos dentro. No eran solo documentos, eran materiales clasificados de alto nivel para una operación de importancia crítica. Su equipo, disperso entre la multitud, ya le había informado sobre el estado de su preparación. Todo estaba en movimiento, y todo lo que faltaba era que Eric diera el visto bueno final, pero primero necesitaba confirmar algunos detalles y asegurarse de que nada se hubiera pasado por alto. Pasar por el control de seguridad sin llamar la atención. Eric se dirigió a la sala de espera. Cerca de las puertas de salida encontró un banco vacío. Su fría superficie de metal, un marcado contraste con la calidez de las bulliciosas multitudes que lo rodeaban. Dejó su mochila con cuidado, asegurándose de que estuviera colocada en una posición donde pudiera vigilarla fácilmente, y caminó hacia un pequeño café para tomar café. La cafeína lo ayudaría a mantenerse alerta. Necesitaba toda su atención para las horas siguientes. Mientras el barista preparaba su pedido, Eric permitió que su mente divagara. Brevemente pensó en la misión, sobre la presión y las expectativas que pesaban sobre él. Esta operación tenía el potencial de prevenir un desastre, y como el liderazgo, cada decisión que tomaba podía hacerla o deshacerla. El fracaso no era una opción, no solo por lo que estaba en juego, sino porque Eric tenía algo que demostrar. A pesar de sus años de experiencia, su autoridad era cuestionada a menudo, no abiertamente por supuesto, al menos no directamente en su cara, pero había visto las miradas, sentido el escepticismo sutil, las dudas silenciosas sobre sus capacidades que persistían justo debajo de la superficie. No era algo que pudiera atribuir a un solo momento, sino más bien a una acumulación de incidentes. Ser un hombre negro en una posición de liderazgo de alto riesgo siempre había venido con un conjunto único de desafíos. Nunca se trató solo del trabajo, se trataba de demostrar constantemente una y otra vez a quienes lo juzgaban. Antes de conocerlo llegó el café, y Eric respiró profundamente, saboreando el breve momento de calma. Necesitaría cada pizca de compostura para navegar el día por delante. Regresando al banco donde había dejado su bolso, sus ojos escanearon rápidamente el área. Todo parecía normal. Los pasajeros estaban preocupados con sus propios horarios, familias con niños tirando de sus mangas, negocios, viajeros pegados a sus teléfonos y turistas luchando con mapas e indicaciones. Eric se sentó, tomando un descanso sorbo de su café, permitiendo que sus sentidos permanecieran alerta a pesar de la postura casual que mantenía. Su equipo estaba en su lugar, y confiaba en ellos. Habían entrenado durante meses para este momento, ensayando cada escenario posible, pero aún así, como líder, era su responsabilidad asegurar que la misión saliera sin problemas. Cualquier descuido, sin importar cuán pequeño fuera, podría significar un desastre. El reloj sobre la puerta avanzaba y la mente de Eric repasó una lista de verificación mental. Los canales de comunicación estaban despejados. Transporte estaba asegurado y cada operativo estaba en su posición designada. Necesitaría coordinarse con su punto de contacto en los servicios de seguridad, pero eso podía esperar hasta que estuviera listo para moverse. Por ahora, solo se trataba de mantener la calma, mantenerse concentrado y esperar el momento adecuado para ejecutar. Mientras tomaba otro sorbo de café, su teléfono vibró suavemente en su bolsillo. Un mensaje de su segundo al mando. Todo estaba avanzando según lo programado. Eric respondió con una simple confirmación, sabiendo que su equipo era plenamente consciente de la importancia de la operación. No se trataba solo de completar una misión, se trataba de demostrar una vez más que eran capaces de manejar las situaciones más delicadas y peligrosas. Inclinándose ligeramente hacia atrás, Eric se permitió un breve momento de reflexión. Su camino hasta este punto no había sido fácil, estaba lleno de obstáculos, muchos de ellos provenientes de lugares en los que no había esperado. Sin embargo, el mayor desafío siempre había estado luchando contra el sesgo que otros tenían hacia él. Incluso cuando había demostrado su valía una y otra vez, todavía había susurros, dudas silenciosas en las mentes de aquellos que no podían ver más allá del color de
su piel, pero Eric había aprendido hace mucho tiempo a no dejar que eso lo detuviera, se había elevado por encima de eso convirtiéndose en uno de los líderes más respetados en su campo. Aún momentos como este le recordaban lo lejos que había llegado y lo mucho que aún tenía que llegar, pero no había tiempo para pensar en el pasado, hoy se trataba de la misión. Su café y se puso de pie sintiendo la familiar oleada de adrenalina que siempre llegaba antes de una operación importante. Estaba listo, el mundo a su alrededor seguía sin darse cuenta de la magnitud de lo que estaba a punto de suceder, y así era exactamente como tenía que seguir. Agarrando su mochila, Eric se dirigió al mostrador de información de la terminal donde se encontraría con uno de los miembros de su equipo. El reloj avanzaba y pronto todo se pondría en movimiento mientras se acercaba al banco donde había dejado su bolso hace unos momentos. Su paso vaciló, un cambio repentino en la atmósfera lo hizo detenerse. Varios oficiales de policía y personal de seguridad del aeropuerto se habían reunido alrededor del banco, sus rostros tensos por la urgencia. Su mochila ya no era solo una bolsa, ahora era el centro de su atención, rodeado de cinta de precaución amarilla. El pulso de Eric se aceleró cuando se dio cuenta de lo que había sucedido en sus esfuerzos por permanecer de incógnito. Había cometido un error de novato al dejar una bolsa desatendida en un aeropuerto, especialmente en un momento de mayor seguridad. Caminó más rápido la realidad de la situación hundiéndose en esto, era un malentendido, algo que podría aclararse rápidamente, pero tendría que manejarlo con cuidado. Lo último que necesitaba era atraer atención no deseada, especialmente ahora. Mientras se acercaba a la escena, uno de los oficiales miró en su dirección. Ya evaluándolo, Eric pudo ver la sospecha en sus ojos, una mirada que había visto con demasiada frecuencia. Esto estaba a punto de complicarse. El corazón de Eric latía fuertemente en su pecho mientras se acercaba al banco. La escena ante él no era solo seguridad de rutina, era una respuesta en toda regla. Varios oficiales estaban alrededor, las radios crepitaban mientras hablaban en voces bajas y urgentes. La tensión en el aire era inconfundible. Cinta de precaución amarilla, cercada fuera del banco donde Eric había dejado su mochila, y las miradas curiosas de los viajeros ya habían comenzado a reunirse. Los teléfonos estaban afuera, cámaras grabando, pasajeros susurrando especulativamente. Eric se estabilizó inhalando profundamente. La mochila era un simple artículo cotidiano, nada sospechoso, pero en el mundo de hoy el equipaje desatendido siempre se vio como una amenaza potencial y el protocolo dictaba inmediato acción. Sabía que abordar la situación con calma y lógica sería la única manera de desactivarla. Sin embargo, la experiencia le advirtió que la lógica no siempre prevalece, especialmente cuando los prejuicios nublan el juicio. Cuando se acercó a la escena, uno de los oficiales lo notó, un hombre alto y ancho de hombros con un uniforme de seguridad, se volvió hacia él, su expresión se endureció de inmediato. Deténgase ahí mismo, señor, ordenó el oficial levantando una mano. Esta área está fuera de los límites, ese es mi bolso. Eric respondió de manera uniforme, manteniendo el contacto visual sin parecer una confrontación. Lo dejé aquí mientras tomaba un café. La expresión del oficial no cambió, en cambio sus ojos se entrecerraron escaneando a Eric de pies a cabeza. Su mirada se demoró un momento demasiado largo, evaluando la apariencia de Eric: piel oscura, ropa casual y comportamiento modesto. Era el tipo de mirada que Eric conocía bien, una suposición silenciosa que a menudo venía antes de los problemas. Dejaste tu bolso desatendido. Otro oficial intervino dando un paso adelante con un aire de autoridad. Era más bajo pero se comportaba con la arrogancia de alguien acostumbrado a dar órdenes. Esa es una violación de seguridad grave. Entiendo, dijo Eric manteniendo el nivel de su voz. Fue un descuido, solo fui a tomar un café, ya estoy de regreso, así que no hay necesidad de preocuparse. Los oficiales intercambiaron miradas, su escepticismo palpable. Un tercer oficial parado cerca del bolso se inclinó y habló en voz baja en su radio. La tensión se hizo más espesa, la conversación entre los oficiales se volvió más aguda. Necesitará proporcionar identificación, dijo el primer oficial cruzando bruscamente los brazos, y una explicación de por qué pensó que estaba bien dejar un bolso como ese en un aeropuerto lleno de gente. Eric metió lentamente la mano en él bolsillo de su chaqueta en busca de su billetera con cuidado de no hacer ningún movimiento repentino. Lo último que quería era escalar la situación. Entregó su identificación sintiendo el peso de sus escaleras mientras le inspeccionaban. ¿Qué te trae a este aeropuerto hoy?, preguntó el segundo oficial con tono acusador. Estoy aquí por negocios. Eric respondió, mantuvo sus palabras deliberadamente vagas sabiendo que revelar demasiado podría complicar las cosas. Su trabajo estaba clasificado como IED, y cuantos menos detalles diera mejor. Esa no es una gran respuesta. El oficial más bajo respondió con su voz cargada de sospecha. ¿En qué tipo de negocio estás? Eric sabía a dónde iba esto. Las preguntas ya no eran sobre protocolo, eran sobre poder, sobre control. Los oficiales estaban estableciendo dominio, dejando en claro que a sus ojos él era solo otro sospechoso. No estoy en Liberty para discutir la naturaleza de mi negocio, dijo Eric manteniendo su tono educado pero firme, pero si contactas al equipo de operaciones del aeropuerto confirmarán mi autorización. A los oficiales no les gustó esa respuesta, sus expresiones se oscurecieron y el aire se volvió más
Pesado con tensión tácita, el primer oficial se acercó invadiendo el espacio personal de Eric. Así no es como funciona esto, dijo con frialdad. ¿Nos vas a decir qué estás haciendo aquí o no tendremos más remedio que tratarte como una amenaza? Eric sintió la familiar oleada de frustración, una ola de emociones que había aprendido a controlar con los años. La acusación silenciosa, la sospecha injustificada era una historia que había vivido muchas veces antes, pero esta vez lo que estaba en juego era más alto. Cualquier paso en falso podría poner en peligro no solo su misión, sino su libertad. Abrió la boca para responder, pero el oficial levantó una mano interrumpiéndolo. Guárdelo. El oficial dijo bruscamente a un lado. Vamos a buscar en tu bolso. Eric apretó la mandíbula, pero obedeció dando un paso atrás. Mientras se movían hacia su mochila, los pasajeros a su alrededor murmuraban en voz baja. Su curiosidad se convirtió en inquietud. Eric sabía que la óptica de la situación estaba trabajando en su contra. Un hombre negro siendo interrogado por seguridad sobre un bolso desatendido era una narrativa que la gente asumió rápidamente. Los oficiales se apiñaron alrededor de la mochila, uno de ellos poniéndose un par de guantes. Abrieron el compartimento principal lentamente como si esperaran descubrir algo peligroso. Eric se quedó en silencio con las manos a los costados mirando mientras revisaban sus pertenencias. No encontraron nada inusual, solo ropa, artículos de tocador y algunos artículos personales, pero el documento sellados en un sobre marcado como confidencial llamaron su atención. ¿Qué es esto?, preguntó el oficial más bajo sosteniendo el sobre con una sonrisa triunfante como si acabara de descubrir evidencia incriminatoria. Aunque esos son documentos clasificados, Eric respondió con calma. No puedo permitir que los abra sin la autorización adecuada. Los oficiales intercambiaron miradas nuevamente, sus expresiones se endurecieron. Clasificado, el primer oficial se burló, y se supone que debemos confiar en tu palabra. Eric sabía que esto se estaba saliendo de control, necesitaba reducirla situación antes de que las cosas empeoraran, pero antes de que pudiera hablar el oficial se volvió hacia su colega. Pide refuerzos, dijo en voz baja, pero urgente. Tenemos nosotros mismos una situación aquí. El estómago de Eric se apretó. Esto ya no era solo una investigación, se estaba convirtiendo en un incidente que podría escalar rápidamente más allá de su control. Te lo aconsejo en contra. Eric dijo en voz baja pero con firmeza, esto es un malentendido, necesito que contactes al equipo de operaciones. Inmediatamente te explicarán todo. Los oficiales lo ignoraron ya hablando por sus radios. Señor, dijo el primer oficial volviéndose hacia Eric, voy a necesitar que cooperes completamente ahora. Manos detrás de tu cabeza. El corazón de Eric latía con fuerza mientras el peso de la situación se asentaba sobre él. Sabía lo que venía, lo había visto antes, lo había vivido antes, pero ninguna cantidad de experiencia podría atenuar el aguijón de ser tratado como un criminal basándose únicamente en las apariencias. Levantó las manos lentamente, la frustración ardiendo en su pecho. Mientras lo hacía notó la creciente multitud de espectadores, sus teléfonos levantados, capturando cada momento. Esto ya no se trataba solo de una mochila, se trataba de poder de percepción y prejuicio. ¿Esto es realmente necesario?, Eric preguntó, su voz tranquila a pesar de la tormenta que se desataba en su interior. La respuesta del oficial fue un fuerte tirón en su brazo que lo obligó a darse la vuelta. Eric no se resistió mientras lo empujaban contra el pared, pero la humillación cortó más profundamente que cualquier restricción física. El frío metal de las esposas se rompió alrededor de sus muñecas, y en ese momento supo que el conflicto apenas estaba comenzando. El frío metal de las esposas mordió las muñecas de Eric. Mientras los oficiales las apretaban con una fuerza innecesaria, la pequeña multitud de pasajeros se reunió susurrando entre ellos, sus rostros una mezcla de preocupación y curiosidad. Algunos teléfonos ya estaban grabando, cámaras enfocadas en cada movimiento, cada palabra intercambiada entre los oficiales, y su sospechoso Eric mantuvo su respiración constante negándose a darles la satisfacción de verlo agitado. No era la primera vez que lo trataban de esta manera, pero el dolor de la humillación era tan agudo como lo había sido la primera vez que se suponía que esto era una parte rutinaria de su día. Un registro con su equipo antes del lanzamiento de la misión. Ahora estaba en el piso de un aeropuerto con las manos entrelazadas detrás de la espalda, tratado como una amenaza debido a una bolsa desatendida, y por quien asumieron que era boca abajo. Un oficial ordenó presionar a Eric contra el frío piso de baldosas. La rodilla del oficial se clavó en su espalda agregando presión innecesaria. Eric apretó los dientes, él sabía mejor que resistirse solo empeoraría las cosas. Esa siempre fue la regla tácita. Cualquier signo de desafío, sin importar cuán mínimo fuera, sería visto como agresión. Esto es un error, dijo Eric de manera uniforme, aunque su voz estaba amortiguada contra el piso. Te lo he explicado todo, estás haciendo un gran problema de la nada. Sí, hemos escuchado eso antes. El oficial más alto se burló de pie sobre él como un cazador triunfante sobre su presa. El oficial más bajo, que había estado manejando la radio, miró a Eric con una mezcla de sospecha y desdén. ¿Crees que puedes entrar aquí y hacer lo que quieras no bajo nuestra vigilancia? Eric exhaló lentamente obligándose a mantener la calma. Los insultos, el trato rudo, todos eran parte de una actuación, una forma de afirmar el dominio y recordarle su lugar ante los ojos, pero Eric sabía que tenía que mantenerse concentrado. Cualquier lapso de control podría poner en peligro. Toda una oleada de murmullos recorrió la multitud mientras los pasajeros expresaban su incomodidad. Algunos hablaban
en voz baja sobre el perfil racial mientras otros cuestionaban el uso excesivo de la fuerza por parte del oficial. La voz de una mujer se elevó por encima de las demás. ¿Es esto realmente necesario? Ni siquiera se resiste. Pero los oficiales no prestaron atención a la multitud en la que estaban encerrados alimentándose de su propia autoridad. Uno de ellos sacó el teléfono de Eric de su bolsillo y se lo guardó sin decir una palabra. «Vas a explicarte», dijo el oficial más bajo inclinándose para acercarse, su voz baja y amenazante, «y si no lo haces, nos aseguraremos de que esto termine mal para ti». Eric lo miró a los ojos sin pestañear, aunque la ira hervía justo debajo de la superficie. Había aprendido hace mucho tiempo cómo navegar en situaciones como esta. La ira solo alimentaría su poder. La calma era su arma, el control era su fuerza. «Descubrirás pronto quién soy». Eric respondió en voz baja con un borde en su voz, «y cuando espero que estés listo para responder por esto». El oficial sonrió sin impresionarse de que una amenaza. «No». Eric dijo rotundamente que es una promesa. En ese momento llegó otro oficial, uno con un pequeño dispositivo negro en la mano. La radio zumbó con estática, y el oficial dio una actualización rápida a sus colegas. «El supervisor en camino nos dijo que retuviéramos al sospechoso aquí hasta que llegara». Los oficiales intercambiaron miradas de satisfacción como si este desarrollo confirmara sus sospechas. «Bien». El oficial más alto murmuró, «veamos cuánto tiempo más mantiene esa actitud». Cuando llegue el supervisor, Eric se movió ligeramente ajustándose a la incomodidad de las esposas y el peso presionando su espalda. Su mente estaba corriendo repasando escenarios, calculando su próximo movimiento. Necesitaba contactar a su equipo, pero con su teléfono confiscado esa opción se había ido. Sintió el borde de la impotencia arrastrándose, pero lo hizo. A un lado no había lugar para la duda, no había lugar para el miedo. Los minutos se arrastraban a su alrededor. La multitud creció. La gente inquieta arrastraba los pies mirando de los oficiales a Eric, y viceversa, nuevamente inseguro si intervenir o simplemente continuar filmando. Una parte de Eric estaba contento por las cámaras que estaban testigos. Incluso si los silenciosos pasaran lo que pasara aquí, no pasaría desapercibido. Un oficial se arrodilló a su lado. Su tono goteaba simpatía fingida. «¿Qué pasa? No pensé que te atraparíamos». Eric no respondió. No les daría la satisfacción. Entonces, como si estuviera en una fila, el oficial más bajo se inclinó y susurró algo vil en voz baja. No fue lo suficientemente fuerte para que la multitud lo escuchara, pero fue lo suficientemente fuerte para que Eric captara cada palabra. Un insulto racial mezclado con desprecio y crueldad. Una oleada de emoción estalló dentro de él, más caliente y aguda que cualquier cosa que hubiera sentido en mucho tiempo. Por un breve momento, sintió la necesidad de arremeter para luchar contra la indignidad de todo, pero tan rápido como llegó la ira, la reprimió. «No aquí, no así». El oficial sonrió satisfecho con la reacción que había provocado, por breve que hubiera sido. Se puso de pie y se sacudió el polvo de las manos como si tratar con Eric no fuera más que una rutina. Los segundos se convirtieron en minutos y aún así el supervisor no había llegado. Los oficiales continuaron flotando sobre Eric irradiando autoridad mientras la multitud se movía inquieta. La tensión en el aire era palpable, lo suficientemente espesa como para ahogarse. Eric cerró los ojos por un momento, centrándose. Pensó en su equipo, pensó en la misión que tenían por delante. Contaban con él. Esto era un desvío, una distracción nada más. Había pasado por cosas peores, y también superaría esto. El sonido de voces murmuradas se filtró entre la multitud. Un mensajero de paz, un hombre mayor con expresión preocupada, dio un paso adelante. ¿Es todo esto realmente necesario?, preguntó dirigiéndose a los oficiales. ¿No se resiste? ¿Por qué lo tratan como a un criminal? El oficial más alto le lanzó al hombre una mirada de advertencia. «Retroceda, señor. Esto no le concierne». El hombre vaciló claramente queriendo decir más, pero sin estar seguro de si haría una diferencia. Dio un paso atrás de mala gana mezclándose de nuevo con la multitud. Eric exhaló lentamente manteniendo su compostura intacta. Cada parte de él quería gritar para exigir que detuvieran esta locura, pero sabía mejor, sabía que la única salida era a través, y eso significaba mantener la calma sin importar. ¿Qué entonces? En la distancia Eric vio movimiento. Una nueva figura emergió a través del mar de pasajeros dirigiéndose hacia la escena. Los oficiales se enderezaron inmediatamente. Las posturas cambiaban de agresivas a alertas. El supervisor había llegado. El peso de la situación presionaba a Eric mientras yacía en el frío suelo del aeropuerto. Su muñeca le rozaba por las esposas apretadas que lo rodeaban. El murmullo de la multitud se hizo más fuerte, alimentado por la incomodidad y la indignación. La rodilla del oficial todavía se hundía en su espalda. Un recordatorio constante de que a sus ojos él no era un líder respetado, solo otro sospechoso inmovilizado e impotente. Eric giró la cabeza ligeramente y vio al supervisor que se acercaba abriéndose paso a través del mar de pasajeros. El hombre, alto y autoritario, vestía el mismo uniforme azul marino que los otros oficiales, pero su comportamiento era más tranquilo y sereno. No se apresuró a juzgar, pero todavía había una cautela en su expresión,
La mirada de alguien que intentaba reconstruir juntos una situación que ya se había salido de control. Los oficiales se enderezaron alejándose de Eric, pero dejándolo en el suelo esposado, intercambiaron breves miradas, como si prepararan silenciosamente su versión de la historia para presentarla a su superior sargento, Daniels. Un oficial saludó con un ligero asentimiento. Tenemos una situación. Este individuo dejó una bolsa sospechosa desatendida. Cuando lo interrogamos se volvió poco cooperativo. Eric no reaccionó. Sabía que así era como se desarrollaría la historia, cuidadosamente retorcido para justificar sus acciones, para hacerlo aparecer como el problema. Daniels frunció el ceño mirando a Eric, todavía tendido boca abajo en el suelo. Su mirada se dirigió a la mochila confiscada y las pertenencias esparcidas. ¿Qué hay en la bolsa? Ropa, artículos de tocador. El oficial respondió, y estos levantó el sobresellado que contenía los documentos confidenciales. Dice que están clasificados. Las cejas de Daniel se fruncieron levemente mientras consideraba la información. La multitud a su alrededor seguía creciendo, murmurando entre ellos. Algunos pasajeros levantaron sus teléfonos grabando cada segundo. Eric sabía que esos videos pronto aparecerían en línea, alimentando una narrativa que rápidamente se estaba escapando de su control. Daniel se arrodilló junto a Eric, su expresión ilegible. ¿Cuál es su nombre, señor?, preguntó, su tono más profesional que los demás. Eric encontró su mirada fija. Eric gana. Los ojos de Daniel parpadearon con reconocimiento ante el nombre, pero lo enmascaró bien. ¿Y cuál es exactamente su negocio aquí, señor Gaines? Eric le dio una mirada mesurada. Si consulta con el equipo de operaciones del aeropuerto, confirmarán todo lo que necesita saber. Daniels miró brevemente a los oficiales que estaban sobre él. Sus expresiones engreídas vacilaron levemente, sintiendo que la situación podría no ser tan sencilla como esperaban. Me encargaré de esto, Daniel dijo secamente a sus subordinados. Retrocedan. Los oficiales dudaron, intercambiando miradas inciertas, pero finalmente obedecieron, alejándose de mala gana. Daniels se puso de pie sacudiéndose el uniforme y se volvió hacia uno de los oficiales cercanos que sostenía el teléfono de Eric. Devuélvele su teléfono, Daniels, ordenó, su tono sin dejar lugar a discusiones. El oficial, claramente irritado por el cambio de tono, le devolvió el teléfono a Eric con un ceño visible. Eric lo tomó sin decir una palabra, ajustando cuidadosamente su posición mientras Daniels continuaba evaluando la situación. Daniels habló en su radio. Tráeme a alguien de operaciones en la línea. Necesito esto confirmado ahora. Mientras Daniels esperaba una respuesta, la tensión en el aire se hizo más espesa. Eric permaneció tranquilo por fuera, pero por dentro la frustración hervía bajo la superficie. Sabía que su equipo lo estaría esperando, preguntándose por qué su líder se había quedado en silencio. Cada segundo perdido, aquí estaba un segundo más cerca del desastre potencial. La radio crepitó, y Daniels recibió la confirmación de las operaciones del aeropuerto. Su expresión cambió sutilmente, un destello de comprensión, seguido de una fuerte inhalación. Desbloquea a sus esposas, dijo Daniel, inmediatamente, el peso de la situación cayendo sobre él. Los oficiales dudaron, claramente reacios, pero obedecieron, desbloqueando las esposas con un clic metálico. Eric flexionó su muñeca, sintiendo que la circulación regresaba, aunque el escozor de la humillación persistía. Daniels se volvió hacia los oficiales, su voz tensa con ira contenida. Acaban de detener al hombre a cargo de una operación clasificada para prevenir una amenaza terrorista. El color se drenó de los rostros de los oficiales, la presunción se desvaneció reemplazada por pánico e incredulidad. Uno de ellos abrió la boca para hablar, pero Daniel lo silenció con una mirada. Eric se puso de pie lentamente, sacudiéndose la ropa con deliberada calma. Dijo nada, dejando que el peso de la revelación colgara en el aire. Los oficiales se retorcieron bajo su mirada al darse cuenta de cuán profundamente habían calculado mal. La multitud, sintiendo el cambio, y Dynamics comenzó a murmurar más fuerte. Algunos pasajeros vitorearon en silencio, saboreando la vergüenza del oficial. Los teléfonos continuaron capturando cada segundo de la escena que se desarrollaba, asegurándose de que este momento no sería olvidado. Daniels se volvió hacia Eric con expresión arrepentida. Señor Gaines, me disculpo por las acciones de mis oficiales, esto nunca debería haber sucedido. Eric le dio una mirada mesurada, su expresión ilegible. Lo hecho está, dijo en voz baja, pero sugiero miras más de cerca el comportamiento de tu equipo. Daniels asintió con fuerza. Me aseguraré personalmente de que esto se aborde. Eric no se demoró, no tenía ningún interés en ver a los oficiales retorcerse o hacer una escena. Su misión todavía lo estaba esperando, y cada segundo contaba. Se colgó la mochila al hombro, sintiendo el peso de los documentos confidenciales dentro. Sin decir otra palabra se alejó, dejando a los oficiales atónitos a su paso. Mientras Eric se abría paso a través de la terminal, los pasajeros se apartaron ante él, algunos ofreciendo sonrisas de disculpa, otros simplemente mirándolos. Él los ignoró, todos concentrados en la tarea en cuestión. Su equipo estaba esperando, y la misión estaba lejos de terminar, pero a medida que avanzaba más en la terminal, Eric no podía deshacerse de la frustración persistente. Este no era solo un incidente aislado, era parte de un patrón, uno que había encontrado demasiadas veces antes. No importaba qué tan alto subiera, no importaba qué tan competente demostrara ser, siempre había quienes lo verían como nada más que una amenaza. Era una carga que había llevado durante años, que sabía que seguiría llevando durante los próximos años, pero no dejaría que lo definiera ni ahora ni nunca como Eric. Eric se
Acercó al punto de encuentro con su equipo, su teléfono vibró con un mensaje, era de su segundo al mando, confirmando que todo estaba en su lugar, la misión estaba de nuevo en marcha. Eric sonrió levemente para sí mismo, habían tratado de descarrilarlo, pero habían fallado, todavía estaba aquí, todavía de pie y todavía en control, y eso era todo lo que importaba. El murmullo de la multitud se hizo distante mientras Eric se alejaba de la escena caótica, su mente se reorientó en la misión que tenía por delante, el peso de su mochila en su hombro era un recordatorio de que, a pesar de todo lo que acababa de suceder, sus responsabilidades estaban lejos de terminar, pero el dolor de la humillación seguía siendo un eco omnipresente de las innumerables veces que se había enfrentado a este tipo de prejuicios. Eric se acercó a una sección más tranquila de la terminal donde su equipo estaba programado para reunirse, pero sus pensamientos permanecieron en la escena que acababa de dejar atrás. Los rostros de los oficiales se llenaron de pánico y confusión cuando el sargento Daniels reveló la verdad. Se repitió en su mente. No tenían idea de con quién estaban tratando. Solo vieron a un hombre negro y fuera de lugar en sus ojos, y eso había sido suficiente para que llegaran a una conclusión cuando se dio la vuelta. Esquina su teléfono volvió a vibrar un mensaje de su segundo al mando. Estaban esperando en la sala de operaciones listos para su llegada. Eric aceleró el paso. La misión no podía permitirse más retrasos. Sus pasos resonaron en los pasillos relativamente tranquilos que conducían a las áreas seguras del aeropuerto. Pasó por varios miembros del personal del aeropuerto, ninguno de los cuales le dirigió una segunda mirada exactamente como él prefería, pero los acontecimientos de la última media hora todavía persistían en sus pensamientos. No se trataba solo de lo que había sucedido, se trataba de lo que representaba un recordatorio constante de los obstáculos invisibles que tenía que superar a diario. Al llegar a una discreta puerta lateral, Eric sacó su tarjeta de identificación y la escaneó en la terminal de seguridad. Un suave clic siguió cuando la puerta se abrió, otorgándole acceso al área de operaciones, un marcado contraste con el bullicioso lado público del aeropuerto. En el interior la atmósfera era más tranquila, más controlada, con pantallas LIN en las paredes y el personal del aeropuerto monitoreando cada rincón de la instalación. Cuando entró a su equipo una pequeña unidad altamente capacitada, se levantó de donde habían estado monitoreando la situación. Su segundo al mando, Mason, se acercó con una expresión preocupada. ¿Está bien, jefe?, Mason preguntó en voz baja, frunciendo el ceño mientras echó un vistazo por encima del hombro de Eric, probablemente imaginando el caos que acababa de ocurrir. Estoy bien, respondió Eric, descartando la preocupación. No tenemos tiempo para pensar en eso. ¿Dónde estamos con la operación? Mason asintió, aunque sus ojos todavía se detuvieron en las muñecas de Eric, donde eran visibles las débiles marcas de las esposas. Todo está en su lugar, el objetivo está programado para llegar en 2 horas, hemos reforzado la seguridad en todas las áreas clave, y los equipos secundarios están estacionados en los puntos de control como estaba planeado. Eric asintió, sacando el reciente encuentro de su mente. No había lugar para distracciones. Bueno, asegurémonos de que nada se escape por las grietas, no vamos a dejar nada a oportunidad. Mientras Mason le informaba sobre las últimas actualizaciones, la mente de Eric volvió al contenido de su mochila. Los documentos confidenciales sellados que los oficiales casi habían abierto contenían información crítica, no solo sobre la misión, sino sobre la amenaza terrorista que estaban trabajando para neutralizar. Si esos documentos hubieran sido expuestos, toda la operación podría haber sido comprometida. También tenemos los ojos puestos en los oficiales de antes. Mason continuó. Hay un poco de revuelo sobre toda la situación. Eric exhaló bruscamente. Deja que asuntos internos se encarguen de ellos, no es nuestra prioridad en este momento. Mason dudó por un momento. ¿Hay algo más? Alguien en la multitud filmó todos los videos, ya se están difundiendo en línea. Por supuesto que lo era en el mundo de hoy. Nada como esto permaneció oculto por mucho tiempo. Eric reprimió un suspiro sabiendo que el video solo se sumaría a las consecuencias del incidente, mientras que una parte de él quería dejarlo ir para superarlo. También sabía que las imágenes podrían convertirse en un catalizador para el cambio, no solo para él, sino para otros que enfrentan el mismo tipo de trato todos los días. Me ocuparé de eso más tarde, Eric dijo firmemente. Ahora mismo la misión es lo primero. Mason asintió con respeto en su decisión. Aunque la tensión tácita entre ellos, Eric podía decir que su equipo estaba profundamente afectado por lo que había sucedido, pero sabían que no debían dejar que eso interrumpiera su enfoque. Tenían un trabajo que hacer y el fracaso no era una opción. Se trasladaron a una pantalla grande en el otro lado de la habitación, donde se reproducían transmisiones en vivo de las cámaras de seguridad del aeropuerto en tiempo real. Eric estudió las transmisiones de cerca, observando cómo los viajeros se movían por la terminal completamente inconscientes de la intrincada operación que se desarrollaba detrás de escena. Su equipo había pasado meses planeando cada detalle, desde el posicionamiento de los agentes encubiertos hasta la coordinación de múltiples agencias policiales. Todo estaba diseñado para garantizar que su objetivo nunca se diera cuenta de que estaban siendo observados, pero en el fondo de su mente, Eric no pudo evitar pensar en los oficiales que lo acababan de humillar frente a una multitud. Habían sido tan rápidos en juzgar,
tan ansiosos por afirmar su autoridad, sin tener en cuenta la verdad, y ahora enfrentarían las consecuencias de sus acciones. Señor, uno de los especialistas en tecnología gritó desde la esquina de la habitación, tenemos al oficial de seguridad superior del aeropuerto en la línea, está pidiendo hablar con usted. Eric miró el monitor que mostraba la llamada entrante y asintió, conéctelo a través de la pantalla, parpadeó, y apareció el rostro del sargento Daniels. Su expresión era una mezcla de disculpa y frustración. Señor Gaines, quiero disculparme formalmente por lo que sucedió antes, las acciones de mis oficiales fueron inexcusables y estamos realizando una investigación completa sobre el incidente. El rostro de Eric permaneció impasible mientras escuchaba. Escuchó. Sus oficiales actuaron con parcialidad e imprudencia. Sargento, las disculpas no borrarán lo que sucedió. Daniels asintió. Su rostro se tensó. Entiendo, créame, esto no quedará sin abordar. Ya hemos iniciado acciones disciplinarias contra los oficiales involucrados. Eric no era de los que guardaban rencor, pero este incidente afectó más allá de un simple insulto personal, habló de un sistema que permitía que tal sesgo prosperara sin control. Podía ver el miedo en los ojos de Daniel, miedo a las consecuencias, miedo a lo que este incidente podría costarle. Esto no se trata solo de sus oficiales. Eric dijo en voz baja, se trata del panorama general. Incidentes como este no son raros y no suceden de forma aislada. Suceden debido a un prejuicio arraigado, y eso es algo que debe cambiar. Daniels tragó saliva, claramente incómodo con la dirección que había tomado la conversación, pero Eric no suavizó su postura. Había vivido demasiados momentos como este para dejarlo pasar sin presionar para que se rindan cuentas. No me interesa la retribución. Eric continuó, pero me interesa asegurarme de que esto no le pase a otra persona. Daniels asintió con rigidez, inseguro de cómo responder. Haremos todo lo posible para asegurarnos de que nuestros oficiales rindan cuentas. Bien, Eric dijo su tono firme, porque la próxima vez podría no terminar tan bien como lo hizo hoy con eso. Eric terminó la llamada, su mirada regresó a las transmisiones en vivo en la pantalla. La misión por delante se vislumbraba grande, pero el peso de lo que había sucedido todavía se aferraba a él mientras se volvía hacia su equipo listo para volver a centrar su atención en la tarea en cuestión. Un pensamiento repentino cruzó por su mente: esto no había terminado ni por asomo. El incidente tendría consecuencias duraderas tanto para él como para esos oficiales, pero por ahora tenía un trabajo que hacer. El aeropuerto zumbaba con actividad inconsciente de la tensión que hervía justo debajo de la superficie, y cuando Eric reasumió su lugar a la cabeza de la operación, supo que pasara lo que pasara a continuación, lo enfrentaría de frente como siempre lo hacía. El eco de los pasos de Eric se mezclaba con el zumbido de fondo del aeropuerto cuando salió de la sala de operaciones. Su corazón estaba firme, su mente enfocada en la misión. La humillación de antes todavía persistía, pero se había archivado en el fondo de su mente, compartimentada como innumerables momentos sureños de prejuicios que había soportado a lo largo de su carrera. Ahora era el momento de seguir adelante. Pero las consecuencias de ese encuentro estaban lejos de terminar mientras Eric navegaba por el aeropuerto. La noticia ya se estaba extendiendo. El video de su detención injusta se había vuelto viral, compartido en las plataformas de redes sociales y amplificado por voces indignadas. Condenando el perfil racial, el aguijón familiar de la exposición estaba presente, pero esta vez la narrativa pública estaba trabajando a su favor. Los pasajeros de la escena estaban publicando relatos de primera mano y la verdad sobre quién era Eric, un líder de alto nivel que orquestaba una misión para prevenir un posible ataque terrorista. Se estaba extendiendo como un reguero de pólvora al mismo tiempo que las consecuencias para los oficiales involucrados eran rápidas y severas. Un administrador superior había informado a Eric a través de un mensaje seguro que se había iniciado una investigación interna y que los responsables enfrentarían acciones disciplinarias para los oficiales. Su confianza engreída se había evaporado, reemplazada por el miedo a perder sus insignias y carreras. Cuando Eric regresó a la terminal, vio los efectos dominó de primera mano. Un anuncio sonó por los parlantes del aeropuerto disculpándose por la interrupción anterior. La multitud de pasajeros que todavía zumbaba con conversaciones sobre el incidente se abrió cuando Eric se movió entre ellos. Algunos asintieron con la cabeza en reconocimiento, otros simplemente miraron, reconociéndolo por las imágenes ahora virales. El teléfono de Eric volvió a sonar. Era una notificación de su segundo al mando: Mason, todos los equipos en posición, la misión está lista. El mensaje lo trajo de regreso a la tarea en cuestión. La operación, la verdadera razón por la que estaba aquí, seguía siendo su máxima prioridad. Pero antes de que Eric pudiera sumergirse completamente en su trabajo, tenía un asunto final que abordar. Los oficiales que lo habían humillado todavía estaban de servicio esperando su destino. Unos momentos después, Eric se encontró parado cerca de un área restringida de la terminal donde los oficiales estaban detenidos temporalmente hasta que llegara asuntos internos, por lo que el sargento Daniels estaba cerca. Su expresión era una mezcla
De frustración y arrepentimiento cuando Eric se acercó, Daniels se enderezó, claramente consciente de que este era un momento de ajuste de cuentas. El señor Gaines, Daniels comenzó con voz tensa, hemos tomado las medidas necesarias para garantizar que esto no vuelva a suceder, los oficiales involucrados serán responsables. Eric asintió brevemente, bien, pero no se trata solo de castigo, hizo una pausa, midiendo sus palabras, se trata de asegurarse de que esto no sea parte de un patrón, uno que ha sido ignorado durante demasiado tiempo. Daniels se movió incómodo pero asintió, entiendo, la mirada de Eric se endureció, asegúrate de hacerlo, justo. Entonces las puertas se abrieron y los oficiales que habían maltratado a Eric fueron escoltados afuera. Sus expresiones eran una mezcla de confusión, ira y humillación, un marcado contraste con la arrogancia que habían mostrado antes. Eric se puso de pie. Alto su postura inquebrantable mientras los oficiales marchaban hacia él. Le deben una disculpa a este hombre, dijo Daniel severamente a sus subordinados en este momento. Los oficiales dudaron claramente reacios, pero el peso de su situación no les dejó otra opción. Uno por uno murmuraron disculpas, sus voces bajas, y Jolo, lo sentimos señor. Uno de ellos logró decir aunque las palabras sonaron forzadas. Eric los miró en silencio por un momento, su expresión ilegible, podía sentir los ojos de la multitud sobre él esperando su reacción, pero Eric no estaba interesado en la retribución. Esto se trataba de algo más grande que solo una disculpa. Necesitas, entiendo algo, dijo, y hice en voz baja, su voz tenía más peso que cualquier tono elevado. Lo que hiciste no fue solo un insulto para mí, fue un recordatorio de que todavía hay un largo camino por recorrer para desmantelar el tipo de pensamiento que llevó a este momento. Los oficiales se movieron incómodos pero permanecieron en silencio. No tienes que agradarme, Eric, continuó, pero respetarás a las personas a las que sirves, a todos, sin excepciones. Daniels asintió bruscamente a los oficiales indicando que estaban despedidos. Se alejaron en silencio. El peso de sus acciones se cernía sobre ellos. Daniels se volvió hacia Eric, su expresión era pensativa. Aprecio la forma en que manejaste esto. Daniel dijo sinceramente, no muchas personas habrían mostrado este tipo de moderación. Eric ofreció una leve sonrisa, aunque no llegó a sus ojos. La moderación no siempre es una opción, a veces es una necesidad. Con eso, Eric se dio la vuelta y se alejó dejando a Daniels para reflexionar sobre la lección que acababa de impartirse. La misión lo estaba llamando y no había más tiempo que perder. De regreso en la sala de operaciones, Eric se reunió con su equipo. Mason lo miró con complicidad, pero ninguno de los dos habló de lo que había sucedido con los oficiales. La operación estaba ahora en pleno apogeo y cada miembro del equipo estaba concentrado en su atención y concentrado en la misión en cuestión. Los objetivos se acercaban. Una de las especialistas en tecnología informó que sus dedos volaban por el teclado mientras monitoreaba el manifiesto del vuelo entrante. Eric asintió. Su mente cambió sin problemas al modo táctico. Mantente alerta, sin errores. La tensión en la sala era palpable, pero era una tensión que Eric prosperó aquí en medio de una misión de alto riesgo. No había lugar para sesgos, no había lugar para prejuicios. Se trataba de precisión y ejecución exactamente como debía ser cuando el vuelo del objetivo aterrizó. El equipo de Eric se movió como un reloj. Los agentes vestidos de civil se posicionaron estratégicamente por toda la terminal mezclándose con los pasajeros. Las transmisiones de vigilancia rastrearon cada movimiento para garantizar que no hubiera sorpresas en minutos. El objetivo fue identificado e interceptado discretamente. La operación se desarrolló sin problemas. Un testimonio de los meses de planificación y la habilidad del equipo de Eric. Cuando el polvo se asentó, Eric se permitió un breve momento de satisfacción. La misión había sido un éxito. Se habían protegido vidas y se había evitado un desastre potencial, pero cuando el aeropuerto volvió a su ritmo habitual, Eric supo que el verdadero trabajo estaba lejos de terminar. Más tarde esa noche, cuando Eric caminó por la terminal Now Quiet, el peso del día finalmente comenzó a levantarse. La operación había quedado atrás, pero el encuentro con los oficiales aún permanecía en su mente. No era algo que pudiera simplemente olvidar ni era algo que quisiera, pero también sabía que pensar en ello no cambiaría nada. Lo que importaba era lo que venía después, los pequeños cambios incrementales que podían convertir los momentos de sesgo en oportunidades de crecimiento. Era un largo camino, pero Eric lo había recorrido antes y lo volvería a recorrer si fuera necesario. Con una última mirada alrededor de la terminal, Eric se colgó la mochila al hombro y se dirigió a la salida. El mundo exterior lo estaba esperando, al igual que la siguiente misión y, sin importar los desafíos que le esperaban, Eric sabía una cosa con certeza, los enfrentaría de frente, como siempre lo había hecho. A la mañana siguiente, el aeropuerto bullía con su actividad habitual, pero los eventos del día anterior permanecían en el aire. Las conversaciones sobre lo que le había sucedido a Eric Gaines todavía circulaban entre los pasajeros y el personal.
El video viral de su detención injusta había provocado una protesta en línea que exigía responsabilidad a los oficiales y al equipo de seguridad del puerto del aeropuerto. En una sala de conferencias dentro de las oficinas administrativas del aeropuerto, una conferencia de prensa estaba a punto de comenzar. Los periodistas, los funcionarios del aeropuerto y los pasajeros afectados por el incidente se habían reunido para presenciar lo que sería un momento raro de responsabilidad pública. Los oficiales involucrados en el incidente se pararon en la plataforma rígidos e incómodos flanqueados por su supervisor, el sargento Daniels. Eric observaba desde el fondo de la sala con los brazos cruzados, su expresión ilegible. No había solicitado esta disculpa pública, pero la presión del video viral y el control de daños de la administración del aeropuerto hicieron que el incidente se desvaneciera. Era inevitable que Daniels hubiera insistido en que era necesario restaurar la confianza y demostrar el compromiso del aeropuerto con la justicia. El micrófono cobró vida cuando Daniel dio un paso adelante y se aclaró la garganta. Gracias a todos por estar aquí hoy. Estamos aquí para abordar los desafortunados eventos que tuvieron lugar ayer que involucraron al señor Eric Gaines. La sala quedó en silencio. El peso del momento se apoderó de todos los presentes. Daniels continuó con su voz firme pero mezclada con la incomodidad de un hombre que da noticias no deseadas. Nuestros oficiales cometieron un grave error en su manejo de la situación. Sus acciones no solo fueron inapropiadas sino que también reflejaron prejuicios que no tienen lugar en nuestras prácticas de aplicación de la ley. En nombre del equipo de seguridad del aeropuerto, ofrezco una disculpa formal al señor Gaines. Daniels se volvió hacia los oficiales que estaban detrás de él y les dio un leve asentimiento. Uno por uno, los oficiales dieron un paso adelante, sus rostros pálidos por la incomodidad, y ofrecieron sus disculpas al micrófono. Lo sentimos, señor Gaines. Uno de ellos murmuró apenas capaz de encontrar la mirada de Eric. Otro oficial, el que había susurrado el insulto racial, se aclaró la garganta y forzó las palabras. Me disculpo por mis acciones y la forma en que lo traté. Fue la expresión de Eric. Permaneció tranquila y serena sin revelar nada. Podía sentir las miradas de la multitud sobre él esperando ver cómo respondería, pero ya había decidido que esta disculpa no era sobre él, era sobre el mensaje que enviaba a todos los que miraban. Daniels se movió torpemente mirando hacia Eric. Señor Gaines, ¿le gustaría decir algo? Eric dio un paso adelante, su mirada recorrió la habitación, observando los rostros de los oficiales, los reporteros y el personal del aeropuerto. Podía sentir la tensión en el aire, una mezcla de anticipación e inquietud. Esta disculpa es un paso en la dirección correcta, comenzó Eric, su voz medida y tranquila, pero las palabras solas no son suficientes. Lo que me pasó es solo un ejemplo de un problema mayor, un problema que no se solucionará con disculpas o conferencias de prensa. La sala estaba en silencio, todos pendientes de cada una de sus palabras. El cambio real requiere acción, Eric continuó, requiere capacitación en responsabilidad y voluntad de enfrentar los prejuicios que existen dentro de nuestras instituciones. No es suficiente disculparse después del hecho, necesitamos crear sistemas que eviten que estos incidentes sucedan. En primer lugar, hizo una pausa para dejar que sus palabras se hundieran. No vine aquí hoy por una compensación o reconocimiento, vine porque creo en responsabilizar a las personas no solo por sus errores sino por los cambios que pueden hacer para seguir adelante. Hubo un murmullo de acuerdo de la audiencia. Eric se volvió hacia Daniels. Confío en que usted y su equipo cumplirán sus promesas de abordar este problema. Daniels asintió luciendo más serio que antes. Estaremos satisfechos. Eric dio un paso atrás permitiendo que la conferencia de prensa concluyera. Los reporteros comenzaron a disparar preguntas a Daniel, ansioso por convertir esta historia en titulares, pero para Eric el momento había terminado. No había nada más que decir. Más tarde ese día, Eric se encontró de regreso en la terminal del aeropuerto preparándose para partir hacia su próximo destino. Su equipo había completado con éxito su misión, y ahora era el momento de seguir adelante. Mientras caminaba entre la bulliciosa multitud, notó que varios pasajeros lo reconocían por el video. Algunos asintieron con la cabeza en apoyo mientras que otros susurraban entre sí. Eric no les prestó atención, se había acostumbrado a la atención tanto buena como mala. Lo que le importaba no era la reacción del público, sino la tranquila satisfacción de saber que se había hecho justicia. Por pequeña que fuera, su teléfono vibró con un mensaje de Mason: vuelo confirmado, nos vemos en el próximo punto de control. Eric sonrió levemente deslizando el teléfono de nuevo en su bolsillo. El mundo todavía estaba lejos de ser perfecto, y el camino por delante sin duda estaría lleno de más desafíos, pero él estaba listo, siempre lo estuvo. Cuando se acercó a la puerta, un joven negro sentado cerca miró hacia arriba y lo reconoció del video. Eres ese tipo del aeropuerto, ¿verdad? Eric hizo una pausa y ofreció una pequeña sonrisa cómplice. Sí, ese soy yo. El joven sonrió. Manejaste eso como un jefe. Eric se rió suavemente sintiendo un raro momento de ligereza. Gracias,
Asintió con la cabeza al joven y continuó hacia su puerta, el peso sobre sus hombros se sentía un poco más ligero, los desafíos seguirían llegando, pero había aprendido hace mucho tiempo que la dignidad y la resiliencia eran las mejores armas que podía llevar. La llamada de embarque final resonó en la terminal cuando Eric subió al avión dejando atrás otra batalla, los asistentes de vuelo lo saludaron cálidamente y se acomodó en su asiento, listo para lo que viniera después. El mundo podría estar lleno de prejuicios, pero Eric sabía que con cada paso adelante, el cambio era posible y mientras siguiera avanzando, una misión a la vez, siempre había esperanza. Con una respiración profunda, Eric cerró los ojos, el zumbido de los motores del avión calmaba su mente, el pasado estaba detrás de él, el futuro estaba por delante y Eric Gaines, como siempre, estaba listo. Gracias por mirar. Si disfrutaste de esta historia, asegúrate de presionar el botón de suscripción y activar las notificaciones para que nunca te pierdas un nuevo video. Hay mucho más por venir, historias que inspiran, desafían y resuenan. Mira el siguiente video haciendo clic aquí y explora otras historias poderosas en nuestro canal. Déjanos saber desde dónde estás mirando en los comentarios, nos encantaría saber de ti. Te veo en el próximo.